Hoy nos engalanamos para recibir en este conversatorio Escribir para entender el periodismo y la literatura como mirada crítica, con nada menos y nada más que la célebre periodista y escritora Julia Navarro, que ya nos acompaña por acá, y para ello vamos a contar con la valiosa conducción de la fiscal suplente del Colper, María Isabel Solís. Doña María Isabel no solo es una periodista de amplísima experiencia, sino que fue la primera periodista especializada en salud de Costa Rica. Nuestro consultorio médico, de hecho, lleva su nombre, y además es una amante de la lectura y de la obra de doña Julia, tanto así que ella fundó, miembro fundador y activo del Club de Lectura del Colper. Entonces, doña María Isabel, le agradecemos subir acá al escenario. Le damos un fuerte aplauso para motivar a doña María Isabel. Que ya me confesó de estar muy emocionada de tener esta oportunidad de conversar hoy con doña Julia. Entonces, doña María Isabel, acá le dejo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. Cuando Yanancy Noguera, nuestra presidenta ejecutiva, nos dijo que venía doña Julia Navarro y que tenía esta posible invitación, yo fui la persona quizás más entusiasta al oír este anuncio, porque desde que leí la primera obra de ella, realmente fue una cosa maravillosa lo que sentí, la seguí siguiendo al punto que yo creo que Julia Navarro no necesita presentación aquí. Quienes estamos en este escenario hemos leído alguna obra de ella, y este último libro, El niño que perdió la guerra, y que nos está congregando hoy, la verdad es que como lo dicen muchísimas lecturas, es una historia trepidante donde se conjugan todas las emociones posibles. Lloramos, nos da rabia, sentimos miedo, angustia, son todas las emociones juntas. Yo no sé cómo logra esta señora hacer una obra tan maravillosa como esta, ¿verdad? Porque realmente nos toca todo el tejido humano, nos revuelca, realmente nos revuelca. Y a mí realmente me impactó, como me han impactado todas las novelas que he leído, y creo que va como en crecimiento, ¿verdad? Ese proceso. Julia Navarro, como yo les decía, no requiere presentación, pero yo voy a decir algunas cositas. Sé que ella no quiere que hablemos de ella, pero hay que hablar de ella, hay que hablar de la escritora, de la periodista, con una amplísima experiencia en radio, en prensa, en televisión. Julia Navarro tiene un podcast. Julia Navarro empezó a escribir, bueno, no sé cuánto probablemente, pero como periodista su primera obra la lanzó en el 2004. Yo le cuento más o menos 10 libros hasta el momento. Eso quiere decir que más o menos publica cada 2 años. Es decir, que ella empezó en el 2004, a la fecha tiene 21 años de ser escritora consumada. Sin embargo, Julia Navarro nos ha deleitado desde hace muchísimo tiempo con ella ha sido cronista, ha sido analista política, en fin, yo no sé cómo le alcanza el tiempo. Y aunque sus novelas no son novela histórica, nos conmueve y nos lleva de la mano con la historia del mundo, no con la historia de España, con la historia del mundo. Otra de las cosas que a mí me apasiona de Julia Navarro es su lucha feminista, y ella tiene la virtud de que realmente defiende el feminismo como tal, el feminismo como esa búsqueda de la búsqueda de la mujer por sus derechos, y la denuncia de todas las desigualdades sociales que se producen, de que en las guerras y en los conflictos políticos no hay buenos ni malos. Los dos bandos cometen agresiones, cometen cosas inhumanas, en fin. No quisiera yo
tomar aquí la palabra porque yo creo que quienes están aquí quieren oír a Julia Navarro. Entonces yo quisiera, es un conversatorio como tal, entonces hemos decidido que algunas personas del público con vasta experiencia puedan hacerle una pregunta dirigida a los múltiples temas que Julia Navarro nos pone en sus libros: el humanismo, la religión, las crisis políticas, las luchas femeninas, las desigualdades sociales, los conflictos bélicos, en fin. La obra de Julia Navarro nos permite reflexionar en temas universales, en temas que conmueven a la humanidad. Realmente realmente me impresiona, es una de las autoras que no porque está ella aquí, sino que más me ha conmovido. Entonces yo quisiera en este momento, tenemos diversas personas en el público que van a hacer preguntas puntuales a doña Julia Navarro. Dice que no le gusta que le digan doña Julia, pero por respeto. Yo le quisiera pedir a nuestra presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación, a doña Nancy Noguera Calderón, que ella le lance una pregunta a doña Julia, porque una de las cosas que más habla doña Julia en su obra es sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensar. Entonces yo quisiera que fuera Yanancy Noguera la que le haga la primera pregunta a doña. Y por favor, doña Julia, un aplauso para doña Julia. Que sea fácil, ¿eh? No, no es fácil. Bueno, María Isabel me pidió, y quienes están aquí saben y conocen lo que ha sido mi vida en el periodismo, pero sobre todo en los últimos 2 años, así que voy a hacer la pregunta porque hemos tenido 2 muy duros años para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en Costa Rica, como creo que usted posiblemente experimenta, vive y ve a nivel de muchos países que hemos caído en manos de líderes populistas. Así que mi pregunta es la siguiente. En sus libros, usted nos permite percibir el valor de la libertad que buscan, anhelan, defienden sus personajes. Esa libertad pasa muchas veces por ese derecho que nos suele convocar a muchos de quienes somos parte de este colegio: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la independencia y esa búsqueda continua de la verdad. ¿Cómo resumiría usted ese valor de la libertad de prensa en su obra más reciente, a la luz de los hechos históricos que usted narra y a la luz de esa historia periodística que construyen los periodistas aquí en Costa Rica y que se está contando en el mundo el día de hoy? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Me van a permitir que yo les tutee. En España seríamos incapaces de hablar a un colega llamándole doña o don. Ya sé que aquí sí, pero ustedes, es que no me va a salir y entonces voy a estar metiendo la pata todo el rato, así que me van a permitir que yo hable como hablo siempre y les trate como trato a mis colegas en España, y así yo me sentiré en casa, porque si no se me va el doña Nancy y el doña Isabel, al final me va a hacer un lío. Entonces prefiero que me permitan tratarle de colega a colega como nos tratamos allí. Lo primero, confesar que estoy nerviosa. Lo segundo, que no me ha gustado nada eso de 1953, pero ¿qué necesidad hay de decir mi edad? Es decir, yo pensaba que ibais a ser un poco benevolentes conmigo y no me iba a encontrar Julia Navarro, 1953, pero bueno. Entonces, eso me deja todavía más chocada. La libertad de expresión, la censura, todos los regímenes totalitarios y autocráticos tienen muchas cosas en común, y da lo mismo que los pintes de rojo, de azul, de verde, de amarillo, del color que los pintes. Lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos
las libertades individuales, pero inmediatamente tienen en su punto de mira la libertad de expresión y la libertad de prensa. Controlar los medios de comunicación convierte en enemigos a todo aquel que no se pliega a los intereses de ese gobernante de turno, y por tanto la lucha por la libertad de expresión, la lucha por contar lo que pasa sin ningún filtro, es una lucha que nos atañe a todos los periodistas, seamos del país que seamos y vivamos en las circunstancias que vivamos. Uno de los primeros objetivos en todos los regímenes totalitarios o autocráticos es ese, empezar a hacer recortes, ¿no? Y siempre se inventan excusas de lo más variopintas. Los primeros que lo sufren suelen ser los medios estatales, ¿no? O que tienen una titularidad estatal y luego van ya extendiendo sus tentáculos. ¿Qué podemos hacer, no? Esa es la gran pregunta. Claro, yo ya soy muy mayor, como han podido comprar todos, me ha hecho una faena que me va a costar olvidar, y después de una larga carrera profesional, digamos que me puedo permitir el lujo de decir lo que me da la gana. Pero eso es un privilegio. Es decir, hay muchísimos colegas que no pueden hacerlo, sobre todo los más jóvenes, porque se juegan su puesto de trabajo, porque se juegan su carrera profesional. Así que yo nunca le pido a nadie que sea heroico, porque cada uno tiene sus propias circunstancias y es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero yo no soy capaz de pedirle a nadie que haga actos heroicos. Lo que sí sé es que cuando somos muchos los que decidimos decir no, es más fácil que ese no se escuche que pedir comportamientos individuales. Entonces, yo creo mucho en el trabajo colectivo, en el no colectivo, pero tenemos que decir todos. O sea, no vale que sea una minoría la que dice no y los otros callen. Yo creo que estamos, cuando en este libro que yo hablo de los horrores del siglo XX, a veces uno piensa que deberíamos de haber aprendido algo del siglo del que venimos. Yo no soy tan optimista. Yo creo que la historia hay que conocerla para saber por qué estamos donde estamos, a dónde queremos ir, pero me temo que el hombre nunca termina de aprender de los errores o de las experiencias del pasado, y la prueba es que si ahora cogemos un mapa de cuántos países democráticos hay, en cuántos países hay una libertad de expresión plena sin que nadie se juegue su porvenir por hacer su trabajo honradamente en el sentido intelectual, realmente son muy pocos. Es decir, evidentemente los regímenes autoritarios y autocráticos tienen distintas maneras de presentarse en la sociedad. Ya no vemos tipos con correajes ni gorras de plato, pero pueden ser igualmente peligrosos y a veces perdemos esa perspectiva. Yo la verdad es que no tengo la receta, solamente decir no, pero si ese no son muchos nos. Muchísimas gracias, doña Julia. Ay, Isabel, vaya tarde me vas a dar. Bueno, voy a hacer el esfuerzo. Vale. Yo le voy a pedir en este momento a la licenciada Lupita González. Lupita González es filóloga, es periodista, que también ha leído su obra, y entonces yo quisiera que ella haga una pregunta, algún comentario sobre su obra literaria. Adelante, Lupita. Buenas tardes. Perdón que no me ponga de pie, es que tengo el libro de Julia aquí en mis regazos y entonces pesa mucho, no me puedo poner de pie. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el privilegio, Marita, de hacer una intervención con, en realidad, una pregunta muy sencilla desde el punto de vista de la literatura.
en el título del conversatorio se habla de periodismo y literatura, que en algún momento usted ha mencionado que van en líneas paralelas, no se cruzan. Y por otro lado, si bien la historia atraviesa su novela o sus novelas, usted ha dicho que no es novela histórica, porque sus personajes se sobreponen a eso. Mi pregunta es, ¿cómo hacer el balance creativo para que la historia no se coma esa parte artística que es tan de los periodistas tratar de respetar y de seguir? ¿Cómo intervengo la ficción ahí? Bueno, muchas gracias. Es verdad, yo creo que el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Los periodistas contamos historias, lo que pasa es que son historias reales, y el novelista cuenta una historia fruto de la imaginación, pero al final la imaginación, ¿de qué se nutre? De la experiencia, de lo que sucede en la vida. Por tanto, todos tocamos la realidad, aunque sea desde distintos ángulos. Yo soy una escritora cuyas herramientas me las ha dado el periodismo. Si yo no hubiese ejercido el periodismo, no tendría esas herramientas para mí poderosas que me han ayudado a dedicarme a la creación literaria. Por tanto, no solamente no me parecen incompatibles las dos actividades, sino que en mi caso yo no me podría entender a mí misma sin esos más de 40 años dedicados al periodismo. Ya digo 40 años porque después de haber puesto ahí 1953 ya no hay manera de camuflar la edad. Entonces, por tanto, en todo ese tiempo, yo creo, como todos los periodistas, yo creo que los periodistas tenemos oportunidad de vivir muchas vidas. Tú puedes estar por la mañana entrevistando a un premio Nobel, a mediodía a un ministro y por la tarde cubriendo la información de un incendio, de una tragedia, de lo que sea. Es decir, eso te permite tocar tantas realidades distintas, estar en tantos escenarios y sobre todo siempre sabemos lo que pasa detrás del escenario. Por tanto, esa es una experiencia absolutamente impagable. E impagable a la hora de crear historias. No, yo no escribo novela histórica. Todas mis novelas transcurren en el siglo XX. Lo que no sé es por qué el siglo XX, y yo creo que aquí somos todos del siglo XX, pero a todo el mundo le produce la sensación de que es hace muchísimo tiempo. Y a veces tengo la sensación de que yo la única que soy del siglo XX soy yo, pero no. Entonces, es verdad que un siglo, desde que empieza hasta que termina, o digamos, bueno, pues transcurren muchísimos años que uno, aunque sea del siglo XX, no ha estado, no ha conocido, no ha vivido. Pero está ahí y hay muchísima documentación. Es un siglo que no hace, a mí muchas veces me preguntan, oiga, ¿le cuesta mucho encontrar la documentación? Y me da un poco de vergüenza de decir, pues la verdad es que no me cuesta tanto, porque lo tenemos muy a mano. Yo no escribo novela histórica porque mi objetivo no es contar la historia. A mí lo que me interesa es la condición humana. Me interesa hacer novelas de personajes, me interesa hacer ese viaje a las profundidades del ser humano, a los claroscuros, a las contradicciones, a los miedos, a las miserias, también a la grandeza. Eso es lo que me interesa. Pero claro, los tengo que colocar en algún sitio. Y los coloco en el siglo que me sé, que me cuesta menos que si los colocara, yo qué sé, en el siglo I después de Cristo o en la Edad Media. Entonces, porque todos somos hijos del tiempo en que nos toca nacer. Por tanto, yo coloco a mis personajes en un tiempo que intento, a la hora de colocarlos allí, que sea coherente con la historia que quiero contar. Y por tanto, yo cuando hablo de los años 40, mi afán no es contar los años 40, mi afán es contar
qué le pasa a unos personajes determinados, cómo enfrentan los fascismos, cómo enfrentan los sistemas totalitarios, cómo enfrentan determinadas situaciones en la vida que desgraciadamente se repiten también en el presente. Pero claro, yo me resisto mucho a que me digan que yo hago novela histórica, porque la novela histórica me parece algo muy serio, algo realmente que tienes que tener otros mimbres que seguramente yo no tengo para abordarlo con el rigor y con la seriedad que se necesita. Pero mis novelas son novelas de personajes. Y precisamente... Están todos tan callados que el susto que tenía va un aumento, ¿eh? Y precisamente usted, bueno, lo que ha señalado en algunas entrevistas y lo está señalando acá, que sus novelas no son novelas históricas. Yo quisiera preguntarle, o más bien pedirle la palabra a doña Patricia Vega Jiménez. Ella es periodista y es doctora en historia, sobre precisamente ese abordaje histórico que usted da a su obra. ¿Que no? Y ahora, menudo lío me metes, que hable con una historiadora. Es un honor para mí de verdad tenerla aquí en nuestro Colegio de Periodistas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias a Marita y a los organizadores por darnos esta deleitosa tarde. De hecho, una de las cosas que a mí más me impresiona de sus obras, y me las he leído todas, se lo puedo asegurar, es que es una extensa fundamentación histórica que no logro entender cómo la hila con este desarrollo de los personajes y que nos conduce por sendas de la mano, que es imposible dejar la novela. A mí me ha dado la 1 de la mañana y no puedo dejar de leerla, pero además reconozco una rigurosidad histórica muy, muy fuerte en sus obras. ¿Cómo lo logra? Porque la investigación histórica es realmente muy compleja, pero usted lo hace un deleite. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Ya he pasado la primera prueba, que una historiadora no me haya encontrado ningún fallo así importante. Claro, yo el siglo XX, insisto, me lo conozco porque soy de la mitad del siglo XX y me lo conozco porque además me interesa todo lo que ha pasado, me interesa porque en definitiva todos somos hijos de ese siglo, de lo que pasó en ese siglo y a todos nos ha marcado. Yo procuro que todo lo que cuento resulte verosímil. Por tanto, cuando busco la documentación que necesito, es verdad que la busco. Por ejemplo, en esta novela yo quería saber cuánto cobraba un empleado en los años 40 en mi país. Me volví loca con el Instituto de Estadística buscando cuánto cobraban. Al final lo logré. Esos son los pequeños detalles que hacen verosímil una historia, porque si no hay alguien que siempre te pilla y hay un lector amabilísimo que te escribe para decirte si hay que buscar usted. En vez de 43 céntimos, resulta que cobraban 45 y ya te ha hecho papilla. Yo tengo un problema, yo sé cómo escribo las novelas, o sea, yo las escribo, pero muy bien, no sé cómo las escribo. Es decir, yo tengo una idea, esa idea a veces no es algo que surge de la noche a la mañana. Yo para escribir esta novela he tardado toda una vida, pero para escribir cualquiera de mis novelas he tardado toda una vida, porque en ellas hay el resumen de mis preocupaciones, el resumen de mis compromisos, el resumen de mis obsesiones y están en ellas. Cuando yo doy datos históricos, la verdad que luego estoy muy insegura y es lo único. Yo nunca trabajo con mi editor. Mi editor no se entera de que he escrito hasta que no le entrego el pendrive o hasta que no le entrego los folios.
y en ese momento se entera de que va la novela. El pacto que tenemos es que no admito sugerencias. Si quiere la publica y si no quiere no la publica. Hombre, también es verdad, y yo siempre lo digo, cuando uno echa un pulso o juega fuerte, tiene que estar preparado para perder. O sea, yo estoy preparada para que un día me diga no me gusta y no te la publico, porque lo que no estoy dispuesta es a escribir una novela a medias con el editor. Que me parece válido, ¿eh? Otros autores trabajan codo con los editores, aceptan sus sugerencias. Yo no. Yo creo que eso me viene del ejercicio del periodismo, ¿no? Todos odiamos a nuestros redactores jefes. Es decir, porque te dicen, en fin, te dicen lo que no deberían decirte, o a lo mejor sí. Entonces, yo me revelo, claro, si yo ya he pasado de eso, no voy a llegar a la literatura para que me digan, oye, a lo mejor este capítulo podrías resumirlo, o decir, no, yo no resumo nada, me niego. Entonces, pero claro, me pueden decir no. Lo único que siempre, cuando yo entrego un texto a la editorial, siempre digo, oye, aquí hay tantos datos históricos que a mí me preocupan. Los he comprobado en estas fuentes, en estos libros, los he buscado, pero de todas maneras, revisarlos vosotros. Hasta ahora nunca me han dicho, oye, te hemos pillado, te has equivocado, pero puede que un día me lo digan, ¿no? A eso sí estoy abierta, a que me cambien una coma, no. Nada, muchas gracias de verdad, porque me llena de orgullo que no me hayas pillado en ningún renuncio. Julia, usted dice que no acepta sugerencias, ¿y las de don Fermín? Bueno, mi marido es profesor de estructura del lenguaje, da clases en la universidad y yo tengo una confianza plena en él porque nunca me dejaría hacer el ridículo. Por tanto, es mi primer lector. Mi editor a lo mejor me dejaría hacer el ridículo porque queriendo publicar la obra, pues a lo mejor no sería tan riguroso en el juicio, pero yo sé que mi marido no. Y por tanto, porque yo tengo un enorme respeto intelectual por él, me fío de su opinión más que de ninguna otra. Pero don Fermín lee sus novelas cuando ya usted las ha terminado. Claro, mi marido lee mis novelas cuando las he terminado y yo las he corregido 3 veces. O sea, que no le doy, oye, a ver qué te parece para que saque el boli rojo y empiece a señalarme, porque también me daría un disgusto si lo hiciera. Las cosas como son. Y ahora quisiera que desde la perspectiva de un escritor, desde la perspectiva de un periodista y escritor, le puedan... Yo hace muchos años que no ejerzo el periodismo. Cuando yo empecé a publicar novelas, pensé que iba a ser posible hacer compatible el periodismo con la escritura. Me di cuenta que no era posible. Es decir, para mí el periodismo ha sido una gran pasión. Yo no me lo he pasado nunca tan bien como cuando ejercía el periodismo. Es decir, ahora, cuando yo veo las nuevas generaciones, que además hacen bien y yo les apoyo, cuando llegan a una redacción, ¿cuál es mi horario? Yo pienso, uy, pues cómo han cambiado las cosas. Pero no por nada, es que yo me lo pasaba bien en la redacción. O sea, nunca he encontrado un lugar donde me divirtiera tanto que en el trabajo que estaba haciendo. Pero entiendo que las cosas han cambiado y que hacen muy bien en reivindicar su horario. A mí me cuesta, porque claro, las noticias no tienen horario. De 8 a 6 no pasan las cosas. A lo mejor pasan a las 7:30. Pero bueno, entiendo que todos los paradigmas del periodismo han ido cambiando con las nuevas tecnologías, con una visión distinta que tienen los más jóvenes y me parece bien. Yo no soy una persona de las que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Cada uno tiene su tiempo y de la misma manera que cuando yo fui joven di codazos a los que eran más mayores que yo para que nos dejaran sitio, entiendo que ahora nos den codazos los que llegan, aunque sea diciendo cuál es el horario de trabajo que tengo. En este último libro, Julia, usted habla de muchísimos temas, de la desigualdad, del feminismo, de la libertad, muchísimos Yo soy temas. feminista. Para mí, ser feminista es una cuestión de democracia. Yo creo que todos los demócratas o son feministas o no son demócratas, porque no es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las oportunidades que la otra mitad. Por tanto, para mí el feminismo es un problema de democracia. En relación con ese tema, yo quería preguntarle, más bien pedirle a la doctora Paola Morales, porque usted en esta última novela habla de la tuberculosis y habla de la silicosis. Entonces, me gustaría que ella, desde el punto mucho de la muerte y de la enfermedad. Pero, oye, vamos a ver, Isabel, ¿tú cómo te has leído mi novela? Porque lo que quieres es que me pillen. Me traes a las expertas para que me pillen. O sea, me estás haciendo pasar una tarde que tengo el corazón desbocado. Entonces, a ver, doctora. Un gusto conocerla. Para mí es un honor poder estar aquí y conocerla a usted. Es una persona maravillosa, una escritora que admiro porque con sus novelas he llegado a la depresión, en el buen sentido, porque siempre me tiene en un sub y baja de emociones y es una montaña rusa porque nunca sé qué va a pasar. Entonces, es algo que para mí es un honor estar aquí con usted. Y mi pregunta es esta: dado por mi carrera, mi contacto con la muerte es permanente, sobre todo en un puesto que tuve donde era visita domiciliar para pacientes encamados. Entonces, este tema recurrente, ¿verdad?, donde yo perdía a mis pacientes porque ya sabía que era una realidad, que era a donde ellos iban, hace que yo me dé cuenta de que cada caso es muy particular. Unos dan más, otros dan menos, ¿verdad? Entonces, algo que siempre me cala es que cuando usted hace su investigación, cuando usted hace estas obras que usted hace, ¿cómo canaliza estos sentimientos? Porque es una mezcla de sentimientos muy compleja. Es muy complejo porque cada quien lo adapta y lo enfrenta de diferentes formas. Entonces, ¿cómo hace usted para poder decidir qué plasmar en sus obras y cómo plasmarlo en cada uno de sus personajes para que podamos ver cómo se afronta esto en diferentes etapas y en diferentes personas? Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, han sido un alivio. María Isabel, te estoy viendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a ver, a mí me interesa, o mi interés es no dejar indiferente al lector, es provocarle reacciones, interpelarle, que se interpele, pero no sé cómo lo hago. Es decir, yo no me planteo a ver qué cuento para que la gente se emocione, o lo que quiero es no dejar indiferente. Yo tengo una tendencia siempre a ponerme en la piel de los otros. Entonces, al ponerme en la piel de los otros, construyo esos personajes donde suceden tantas cosas. Pero vuelvo un poco al principio. Yo creo que haber ejercido el periodismo me ha ayudado a tomar contacto con muchas realidades distintas, conocer a mucha gente, tocar el dolor con las manos, el dolor de los demás, vivir situaciones realmente extraordinarias que te dejan una huella. De todas maneras, tengo que decirle una cosa: no sabe cómo me alegro de que lo pase mal cuando lee mis novelas, porque eso significa que no la dejan indiferente. Entonces, claro, esta es una novela, por ejemplo, esta última es una novela muy dura, es una novela
que si alguien me dice, no sabe qué bien me lo he pasado, yo termino en el sillón del psiquiatra, porque diciendo, pero vamos a ver, o sea, algo he hecho mal, ¿no? Entonces, no provocar la indiferencia del lector pasa por ser capaz de, a la hora de construir mis personajes, poner en ellos toda la experiencia, todas las cosas que yo haya podido vivir, todas las que haya podido observar, que me hayan podido contar, trasladarlo a los personajes para que resulten verosímiles. A mí me obsesiona que mis historias sean verosímiles, o sea, que puedan haber pasado. Porque en realidad seguramente han pasado, no exactamente así, no con esas personas, pero seguramente han pasado. ¿Ahora va a ser fácil, Isabel? Sí, todas son fáciles para usted. No son fáciles, no. El tema que acaba de plantear doña Paola, yo quisiera también pedirle a don Jorge Méndez, porque don Jorge Méndez es un psicólogo, y entonces realmente usted lo somete, no, es que doña Julia, usted es la responsable, porque usted lo somete a unas emociones. No, yo de esto no soy la responsable. No, me niego. Es que usted es la responsable, y por eso es que nosotros queremos conocer cómo hace para psicólogos, manejar historiadores, el tema. pero en este país todos los periodistas son además historiadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en enfermedades infecciosas. Esto, vamos, Entonces en España somos una sola cosa y ya está. Quisiera pedirle a don Jorge Méndez que nos haga un comentario, una pregunta sobre ese tipo de enfoque que usted hace. Hola. Un gusto, Julia. Muchas gracias. En realidad, bueno, creo que ya nos ha dado algunas pistas y me parece que el tema de la construcción psicológica del perfil de sus personajes pues tiene también esa intención de aportar a esa verosimilitud que busca en sus obras, pero quisiera ver si es posible abrir una ventana a ese taller interno o incluso externo del quehacer como autora para que entendamos cómo hace esa construcción tan profunda y tan consistente del perfil psicológico de sus personajes en las obras. Es que no lo sé. Sí, ya también eso nos lo dijo, pero eso ya le empezamos a dejar de creer. Pero es que de verdad que no lo sé. Es decir, es como cuando me preguntan ¿cómo se escribe una novela? Me lo preguntan muchos jóvenes. Y yo supongo que pensarán que es que no se lo quiero decir, pero es que no lo sé. O sea, yo sé lo que hago, o sea, yo lo hago, pero no sé cómo lo hago. Supongo que lo que hago tiene que ver, es fruto pues de mis experiencias, es fruto de toda la gente que he conocido, de todo lo que he escuchado, de las cosas que a mí me preocupan. Yo creo que, antes lo he dicho, yo creo que para escribir mis novelas necesita toda una vida, y en esa vida he visto muchas cosas, he escuchado muchas historias, he tocado mucho dolor, he sido testigo de momentos dramáticos, y yo creo que todo eso ha dejado una huella en mí, que es lo que me permite construir unos personajes que a los lectores les resultan reales, porque seguramente tienen muchos retazos de realidad. Ahora, yo me siento y digo, a ver, este personaje lo voy a hacer con lo que recuerdo que me contaron un día o lo que viví un día. Pues no, es que eso no lo hago. Por tanto, es que sé que lo hago, pero no sé lo que hago. O sea, el resultado es que al final construyo historias que resultan verosímiles. Hace unos años, cuando yo publiqué una novela, Historia de un canalla, yo me acuerdo que la estaba presentando en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, y una sala enorme que cuando me la enseñaron yo digo, ¿estáis locos? Esto no lo llenaremos nunca. Bueno, pues se llenó de gente rarísima, que eran todos... Claro, pero me di cuenta, digo, pues qué raras, qué preguntas me hacen. Eran todos psicólogos y psiquiatras que habían leído la novela, les había impactado, y entonces me preguntaban, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, cómo había creado a ese personaje. Y la verdad es que se fueron absolutamente decepcionados, porque dije, es que no lo sé.
no sé cómo lo he hecho. Entonces, todos me dieron una teoría de lo que yo realmente quería decir, no había dicho, si había dicho, tal. Me marché absolutamente asustada y pensando que me tenía que psicoanalizar después de lo que me habían psicoanalizado. Yo decía, pues es que todo lo que me dicen estos señores, pues es que yo ni me lo he planteado, pero será mi subconsciente. Y de verdad que es que no sé cómo lo hago, pero lo hago. ¿Y el siguiente que va a ser? ¿Astronauta? María Isabel. No sé, el siguiente periodista, porque es que me tienen ustedes todos asombrados. ¿Pero ustedes ejercen el periodismo o el periodismo ha sido una carrera, no sé, secundaria y son otras cosas? Porque yo nunca he visto tantos periodistas que son otra cosa. A mí usted me impresiona, porque siempre... No, pues la que está impresionada soy yo. No, siempre se dice que el periodista es que sabemos de todo, pero en 1 milímetro de profundidad. Pero la profundidad a la que usted nos somete, doña es la edad. Doña Julia, por la edad. Julia, es impresionante. Yo quisiera pedirle a la periodista Adriana Núñez. Adriana Núñez es una especialista, una periodista que se ha dedicado a la cultura y para usted la cultura es muy importante. Sí. Entonces yo quisiera... ¿Solamente se ha dedicado a eso? No. ¡Qué decepción! No es astronauta, ni terapeuta, ni nada así, porque claro, aquí todos son algo. Por ejemplo, en la última obra vemos el valor que usted le da a la cultura, por ejemplo, que con la tiene. música, con la poesía, con la literatura. Entonces yo quisiera pedirle a doña Adriana Núñez que nos ayude con una preguntita alrededor de este tema. Esta va a ser fácil. Estoy feliz de compartir este espacio con usted porque la admiro muchísimo. Muchas gracias, Adriana. Y le voy a quitar un peso de encima porque le voy a contar que yo empecé a trabajar en periodismo a los 17 años y tengo 48 años de ejercer el periodismo, para que calculen mi edad y se olviden de la suya. Y lo que le voy a preguntar está referido al ejercicio periodístico. En un mundo cada vez más polarizado y convulso, un amplio sector de la prensa, y en nuestro país es muy notorio, ha caído en descrédito por sus agendas fútiles y livianas. ¿Cree usted que recuperar y fortalecer la función formativa de la prensa mediante la cultura podría ayudar a revertir este fenómeno e impactar positivamente no solo a quienes ejercemos el periodismo, sino a las sociedades contemporáneas? Pues tampoco es fácil la pregunta, ¿eh? O sea, me lo estáis poniendo menuda tarde. Vamos a ver, muchísimas gracias, lo primero de todo. A mí me parece que la cultura es un elemento indispensable para que seamos individuos con un criterio propio. Es decir, y a partir de que tienes un criterio propio, es más fácil caminar por la senda de la libertad porque no quieres que te impongan una forma de pensar. Vivimos un momento muy complicado en el que el periodismo, incluso en las democracias, está siendo atacado por tierra, mar y aire. Es decir, cada vez más se quiere una prensa al servicio de, que una prensa que cuente que cuente lo que sucede. Eso se puede revertir con más cultura. Yo creo que la cultura es absolutamente necesaria, no solamente para ejercer el periodismo, sino para ser ciudadanos críticos y ciudadanos con un criterio propio. Ciudadanos que seamos capaces de discernir lo que está pasando a nuestro alrededor y, por tanto, poder dar una respuesta a lo que está pasando. Siempre en las dictaduras y en las autocracias se intenta sofocar toda manifestación cultural que los dictadores o los autócratas no son capaces de dominar. También hay democracias donde los poderes, quienes mandan, llevan mal
las críticas llevan mal el ejercicio libre del periodismo. Normalmente todos los políticos suelen pensar que los periodistas somos muy injustos con ellos, excepto sus periodistas de cámara que les dicen todos los días lo estupendos que son. También hay que entender que a nadie le gusta que le critique. Es decir, y que le digan todo el día, oiga, usted lo está haciendo mal, o esto no es correcto, o lo otro. Pero bueno, es decir, todos tenemos en un régimen de libertades, todos tenemos que estar preparados para la crítica. La cultura puede ayudar, desde luego. ¿Cómo logramos que los ciudadanos den valor a la cultura? Yo no sé en Costa Rica, porque desconozco los currículums escolares de aquí. Por ejemplo, en mi país yo sí puedo decir que las humanidades, todas las asignaturas de humanidades han ido como desapareciendo o mermando en los currículums de nuestros hijos. Con lo cual, yo creo que la filosofía, la historia, la literatura, el arte, incluso la historia de las religiones, son piezas fundamentales para entender la realidad, para que tengamos las herramientas para ser esos ciudadanos con un criterio propio. Y cuando uno tiene un criterio propio, termina teniendo un pensamiento crítico, porque no te conformas con pensar lo que te dicen que tienes que pensar. Por cierto, yo soy bastante incorrecta pensando, soy bastante políticamente incorrecta. Dada la edad que tengo, me lo puedo permitir. Pero es difícil, ¿eh? O sea, lo que planteas es un desafío, es todo un desafío. Pero yo creo en el poder de la cultura, en el poder del conocimiento para ser ciudadanos libres, porque ser un ciudadano crítico, ser un ciudadano con pensamiento propio, por lo menos te abre una puerta a la libertad. Ahora, ¿con qué me vas a sorprender? Tiene cara de buena, pero... Bueno. Le voy a pedir a nuestro colega Juan Ramón Rojas, es coordinador del Club de Lectura del Colper, lo coordinamos entre los dos, y él es escritor y periodista también. Entonces yo quisiera que desde el punto de vista de esa dualidad, que nos formule una pregunta, un comentario. Bueno, yo creo que ya se ha hablado bastante del periodismo y esa frontera tenue a veces entre algunos géneros periodísticos y la lectura propiamente, la narrativa, pero yo creo que ya ha ahondado Julia bastante en esto. Yo lo que quería, entonces, para salirme un poco de este tema, quería preguntarle cómo ve el periodismo en la actualidad y cuáles son los grandes desafíos que puede tener el periodismo ahora con las nuevas tecnologías. Yo todavía estoy, vamos a ver, yo soy una periodista todavía analógica, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías son como un vendaval que se han llevado todo por delante, todo lo que conocíamos, y yo me relaciono regular, porque no lo termino de entender. Y si no tuviese un hijo que tiene 30 años al que llamo cada 10 minutos porque no es lo que hago, o sea, es decir, a mí me desaparecen las cosas del ordenador, o sea, no sé a qué tecla doy, pero de repente tengo que llamarle a Alex, tengo que venir corriendo a ver qué me ha pasado. Entonces, yo recuerdo cuando escribí mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, que perdí, yo creo que fueron como 60 páginas, casi me da un infarto. Qué pena no haberte tenido a mano, porque la especialista en salud pública me habría dicho cómo hacer que las pulsaciones del corazón se pausaran. Mi hijo entonces era mucho más joven, claro, si tiene 30 años, pues imagínense 21 años atrás la edad que tenía, y yo le recuerdo que se sentó delante del ordenador, empezaba a hacer cosas raras, teclear, y empezaron a aparecer páginas. Entonces,
yo le decía, pero dime, ¿qué estás haciendo? Y él me decía, lo mismo que yo digo, ¿cómo escribo una novela? No lo sé. Pues él me decía, no lo sé. Pero yo decía, pues ¿cómo no vas a saber? Si está apareciendo aquí lo que yo he perdido. Las nuevas tecnologías están cambiando todo. Yo quiero decir que yo no creo... una de las cosas que más me preocupa es el llamado periodismo ciudadano. Eso que alguien, desde un extremo del mundo, te cuente lo que está pasando allí y tú no sabes quién es ese alguien, no sabes quién es el ciudadano, no sabes qué intereses hay detrás de él, no sabes si lo que te está contando es verdad o se lo está inventando. Y eso es una de las nuevas modalidades que han traído las nuevas tecnologías. Yo quiero saber quién me está contando las cosas y creo que para eso es necesario periodistas profesionales. Los medios pueden tener una ideología detrás, pero si hoy es viernes y estamos aquí, o hoy es jueves y estamos aquí, o hoy es domingo y estamos aquí, es que es ese día y estamos aquí. Entonces el periodista luego tendrá la ideología que quiera o responderá a la ideología de su periódico, pero los hechos son los hechos. Entonces yo quiero que las cosas me las cuente un profesional y no un señor que pasaba por la calle y dice que ha visto lo que no sé si ha visto. Entonces eso sí que me preocupa, de cómo las nuevas tecnologías ha dado lugar al llamado periodismo ciudadano. Luego, claro, las redes sociales, hay quien quiere limitar el que se dice en ellas. Y es un debate muy apasionante, porque creemos en la libertad de expresión en su totalidad o empezamos a establecer límites sobre la libertad de expresión. Y es algo que tendríamos que decidir nosotros, no tendrían que decidir los políticos. Y yo tampoco para eso tengo una respuesta. Es verdad que a través de las redes circula de todo. En la vida real, no en la vida virtual, si yo cuento, te insulto y digo una barbaridad de ti, tú puedes ir a los tribunales, demandarme y me pueden condenar. Si digo una barbaridad sobre ti en la red y además lo hago con un seudónimo, no me pasa nada. Entonces se están planteando cuestiones muy interesantes respecto a la libertad de expresión y a las nuevas modalidades de periodismo que están en auge en estos momentos. Estamos viviendo tiempos interesantes, estamos viviendo tiempos apasionantes para los que tendremos que madurar y ir buscando respuestas. Yo creo en la libertad de expresión en toda su amplitud, por tanto creo en la libertad de ofender, pero también creo en la libertad de defenderse de esas ofensas, ¿no? Cuando vemos, hace poco se ha celebrado en estos días el aniversario del atentado contra la revista Charlie Hebdo en París. Hay un gran debate sobre hasta si hay que respetar los sentimientos religiosos de una mayoría o de una minoría, y ese respeto pasa por pues recortar la libertad de expresión. Son debates que están ahí y son debates en los que todos nosotros deberíamos de participar. Yo no creo en esos límites, o sea, yo no pondría esos límites. Y claro, yo también puedo ser víctima del exceso de libertad de expresión de los demás, pero prefiero el exceso a la carencia. Qué silencio. A ver, María Isabel, ¿qué hago para la taquicardia? No.
No, no. Desde el punto de vista de escribir bien y desde el punto de vista de la narrativa, yo quisiera pedirle una consulta a don Luis Solano. Don Luis Solano es máster en enseñanza del español y entonces, don Luis. Pero esto va en aumento, ¿eh? No, a ver. Bienvenida a Costa Rica. Muchas gracias. Creo que no se lo hemos dicho todavía. Y muchas gracias por compartir parte de su vida esta noche con nosotros. Quiero decirle que hay personas que no están aquí en este momento, pero que tienen interés grande en saber algo de usted. Es lo siguiente, con la pandemia me di cuenta que mucha gente que no se había atrevido a escribir, comenzó a escribir. Como filólogo que soy, ya pensionado, se han acercado personas que quieren escribir y que han escrito ya, posiblemente su primer librito, pero en general son vivencias de vida cotidiana, pero quisieran escribir más, quisieran escribir, de hecho me lo han dicho así directamente, mi sueño es escribir una novela, pero ¿cómo escribo una novela? Esta misma pregunta se la hice cuando tenía 20 años, ahora tengo 67, al escritor Joaquín Gutiérrez Mangel, nuestro gran Joaquín. Y a esa edad no entendí su respuesta, ahora la podría entender. ¿Y qué Entonces, le dijo? como sé que... Yo quiero saber qué le dijo. Don Joaquín, con esa manera que tenía de hablar, me dijo, es algo que viene con los genes, es algo instintivo, es algo que brota en el momento cuando no te das cuenta y comenzás a escribir. Bueno, como filólogo eso no me da muchas armas para poder ayudar o asesorar a personas que quieren aprender a escribir, y ya he trabajado con ellos, pero me siento atado porque mi trabajo como filólogo no es, como usted acaba de decir, decirle a alguien, escriba esto, este párrafo puede hacerlo más pequeño o más grande. Eso no es mi trabajo. Entonces, como ya la están escuchando ahorita, yo quisiera que usted les dijera algo de cómo enfrentarse al papel en blanco o enfrentarse ahora a la tablet o a la computadora, cómo iniciar ese proceso de escribir una novela. Una novela. Gracias. Gracias. A ver si alguien me hace una pregunta fácil. Pero, ¿cómo se escribe una novela? Pues voy a decir otra cosa que no les va a gustar nada. Yo no lo sé. No lo sé. Yo sé que las escribo, pero no lo sé. A mí cuando los jóvenes me preguntan cómo se escribe una novela, yo siempre digo que para escribir se necesita haber leído, haber vivido y saber contarlo. Es decir, tener una historia que contar no siempre es fácil y saber contarla tampoco. A veces los más jóvenes se cuentan a sí mismos y resultan un poco aburridos porque tampoco les ha pasado grandes cosas, salvo no, es verdad, salvo alguien que haya tenido una vida terrible, pues normalmente a mí los jóvenes escritores que se me acercan, yo los veo y tienen pinta de que no les ha pasado grandes cosas, aunque lo que les haya pasado a ellos pues les resulte importante. Pero ¿cómo se escribe una novela? Yo lo único que digo es leyendo, viviendo, y luego a lo mejor te sale, pero no es seguro. Luego, claro, están los filólogos que vienen ustedes ahí con el lápiz rojo. Esto está mal contado, esto está mal escrito, esto, pero bueno, eso se puede terminar aprendiendo, pero ese impulso, esa magia de escribir, de ser capaz de
de contar una historia, de que esa historia llegue, toque el alma de los lectores, yo no sé cómo se hace. Sinceramente, no sé cómo se hace. Yo cuando escribí mi primera novela, mi primera sorpresa fue que me la publicaran. La segunda sorpresa fue que al cabo de 15 días me dijeran que estaban poniendo una segunda edición en marcha. La tercera, que la llevaran a la Feria de Frankfurt, que es la gran feria de venta y compra de derechos, y de una tacada la compraran en 30 países diferentes. Y yo misma me preguntaba, ¿pero y todo esto por qué? O sea, ¿qué he hecho yo de extraordinario? Porque no tenía conciencia de haber hecho nada especial. Y cuando me haces esa pregunta, ¿cómo se escribe una novela? Yo retrocedo, me retrotraigo a eso, a ese momento, preguntándome a mí misma, ¿y yo qué hice de especial? Para ver que se produjera no sé, esa aceptación por parte de los lectores. Yo sigo sin saberlo. Sí te puedo decir, o sí le puedo decir, porque yo estoy aquí con el tú y ustedes con el usted y me voy a volver loca, pero sí le voy a decir que yo cada vez que escribo una novela no pienso en los lectores durante todo el proceso de escritura, pero el día que la novela llega a la mesa de las librerías, ese día tengo tanta taquicardia como hoy, porque es el día que me la juego, es el día que es como si empezara de cero y es cuando no sé qué va a pasar y me entran todas las inseguridades, todos los miedos. Hay mucha gente que va a escuelas de escritura. A mí algunas veces me han invitado a dar alguna conferencia, alguna clase, y de hecho en mi editorial tienen un curso que se llama Cursiva, que la gente se apunta y yo siempre lo paso fatal porque yo digo, pues es que yo no les puedo contar nada, o sea, porque no sé cómo se hace. Yo sé que lo hago y que es una parte de mí, pero no sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago. Y seguramente si me sentara y quisiera hacer la novela perfecta o la novela que le guste a los lectores, me saldría mal. Entonces, bueno, yo de todas maneras a los que quieren escribir les digo que no se rindan, que lo hagan, que ahora, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, a esa puerta que abre Internet, pues a lo mejor a alguien le rechazan una novela en una editorial, pero la cuelga en la red y resulta que es un éxito. De hecho, ha habido escritores jóvenes que han colgado sus obras en Internet y luego han sido descubiertos allí por las editoriales. Entonces, lo que yo hago animar a todo el mundo es, si quieres hacerlo, hazlo. No me preguntes cómo se hace, hazlo. Si tienes una historia a contar, cuéntala. Y si te la rechaza una editorial, cuélgala en la red. Es lo único que yo les digo a los que quieren escribir. Si de verdad lo quieren hacer, si es un ejercicio de me llevo mal con mi padre, mi madre me ha castigado y mi novia parece que no me quiere, pues no. O sea, si tienen de verdad algo que contar, que no sea a ellos mismos y las pequeñas cosas, las pequeñas frustraciones que tenemos todos. A ver, María Isabel. Yo ya la mido con un terror. Uy, qué cara. No. A ver. Es que cuando la oigo, cuando la escucho hablar, ¿cuánto lee al día? ¿Y cuántos libros se ha leído? Muchos, claro. Sí, claro. Es decir, no se puede escribir sin leer, no se puede escribir sin haber leído, no se puede escribir sin haber leído a los clásicos. Es decir, o por lo menos en mi caso, me habría resultado escribir sin haber leído. Por eso explica la cantidad de intertextos que hay en sus libros, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Perfecto. Pero, por ejemplo, cuando yo escribí El niño que perdió la guerra,
Mi libro empieza con un poema de Ana Akhmatova, ¿no? Con el Requiem. Cuando yo leí hace más de 40 años ese poema que me produjo una sacudida, a partir de ahí me leí todo lo que había disponible, porque en español no había, había que leerlo en francés porque no había traducciones. Bueno, es que me he pasado años leyendo a Akhmatova, me he pasado años indagando sobre su personalidad, sobre su biografía, y quién sabe si ahí puse el germen para llegar a escribir la novela que es El niño que perdió la guerra, pero que la he escrito 40 años después. Seguramente sin esas lecturas, sin esos impactos que me produjeron, pues a lo mejor no habría podido escribir este libro. Bueno, yo quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta para Julia Navarro. Muchas gracias, Isabel. Yo ya empiezo a ganarme un poquito de tu afecto porque ya me llamas Julia. Bueno. Hola, buenas noches. Giovanni Díaz. Yo soy periodista, no soy especialista en nada, pero tengo 20 años de trabajar haciendo periodismo en el Estado. Y me ha tocado ver muchos cambios de gobierno, me ha tocado ver muchas formas distintas de manejar el Estado y de manejar la comunicación en el Estado. Ya Nancy planteaba ahora al inicio el tema de la libertad de prensa y de lo que está pasando en el país. No sé qué tanto conocerá usted de lo que está pasando en el país en este momento, pero hay un tema que a mí me ha preocupado mucho, y es que en este momento cualquier persona, o en este país cualquier persona puede hacerse llamar periodista. Y el presidente de la República nos ha metido en una especie de espejismo, llamo yo, en el que él dice que la casa presidencial está abierta para todos los periodistas, es decir, para todo el mundo. Y entonces tenemos un programa de televisión disfrazado de conferencia de prensa todos los miércoles, al que han entrado personas que fungen como periodistas y que tienen la posibilidad que le da a las redes sociales de tener una plataforma donde pueden escribir lo que quieran, preguntar lo que quieran, publicar lo que quieran. Y se han convertido en repetidores del mensaje del presidente, ¿verdad? Entonces mi pregunta puntual es, ¿qué tanto peligro corre el verdadero periodismo cuando nos encontramos con cosas como estas, en las que habemos profesionales que invertimos tiempo, dinero, neuronas para estudiar una carrera que no solo es apasionante, sino que es necesaria y fundamental en el mundo, y nos encontramos con este tipo de cosas, con personas que prestan sus plataformas como repetidoras de un mensaje que claramente lo único que quieren hacer es hacer quedar bien a un grupo de personas que están al mando del país y que en este momento pues creo que históricamente es de los gobiernos más populistas que podríamos contar, que de repente por ser un país tan pequeño no hace tanta bulla hacia afuera, pero que si fuéramos tan grandes o si tuviéramos tanta riqueza como tienen otros países que tienen gobernantes populistas y que son muy grandes, de repente sí Costa Rica estaría más bullicioso a nivel mundial. Entonces, ¿cuán en peligro estamos quienes nos dedicamos a hacer periodismo de manera profesional a la par de estos personajes que en este país se les permite llamarse periodistas y que tienen esas plataformas que lo que hacen es simplemente porrismo para el gobierno de turno? No sé si te va a gustar mi respuesta, pero te la voy a dar. Vamos a ver, yo antes he dicho que no creo en el periodismo ciudadano, pero medios al servicio del poder no son solamente las plataformas de alguien que monta pues una plataforma periodística que puede estar al servicio del poder o no.
o simplemente es alguien que tiene, yo qué sé, una página web o lo que sea, que informa de las cosas que suceden. Fíjate, a mí me preocupa mucho más la manipulación a través de los medios clásicos, la manipulación a través de los medios estatales, ¿no? Porque el poder lo primero que hace es, yo creo que le importa menos lo que pueda decir una plataforma en la red que lo que pueda decir la televisión pública o lo que pueda decir una radio pública. Y aquí no hablo desde la perspectiva de Costa Rica porque no conozco vuestra realidad para meterme en ella, sino hablo, por ejemplo, desde la perspectiva, por ejemplo, de mi propio país, en que están mucho más preocupados del dominio de los medios públicos y, por tanto, los ponen en manos de personas afines al poder actual, que de lo que haga un grupo de gente que monta un periódico digital. En cualquier caso, todos los poderes siempre intentan ponernos, aunque sea una tirita en la boca. Y todos los poderes siempre intentan manipular a los medios de comunicación para salir favorecidos. Entonces, no me preocupa tanto que haya, en mi país hay muchas plataformas periodísticas, lo que pasa es que lo importante es saber quién está detrás, quién las está financiando y quiénes son. En cuanto al periodismo, el estudio del periodismo, yo creo que hay que tener una formación para ejercer el periodismo, pero no necesariamente la de la escuela o la facultad de periodismo. O sea, yo creo que un historiador, un filólogo, no sé, cualquier carrera humanista, pues tiene las herramientas para poder contar y analizar la realidad. Es más, te voy a decir una cosa. Claro, yo soy una periodista de la vieja escuela, pero mi marido, que es profesor en una universidad, yo cuando veo el currículum que tienen que estudiar los periodistas, yo le digo, a mí me suspenderían en todo esto porque no tengo ni idea de qué va. Y lo digo de verdad. O sea, pienso, pero estas asignaturas, ¿de dónde han salido y en qué consisten? O sea, pienso que a veces a alguien con una carrera de historia o de literatura o algo, es capaz también de ejercer este oficio, esta profesión. Formación, sí, pero a veces no te hace solo periodista estudiar en la facultad de periodismo. No sé si ustedes aquí tienen escuelas o universidad de periodismo, no lo sé. Yo lo que sí que creo es que hay que tener una formación para escribir, porque si no sabes escribir, no sabes contar lo que pasa, pues es un poco, sería un desastre. Y lo que me importa más es ese intento de manipulación y de poner al servicio del poder, no solamente de plataformas nuevas que puedan surgir y que no sabes muy bien quiénes son, o si son, o están al servicio del poder, como los medios ya establecidos, los medios que tienen prestigio, los medios que tienen una historia, que de repente son atacados desde el poder para ponerlos a su servicio. Porque seguramente los ciudadanos se fían más de esos medios y no todos los ciudadanos están todo el día en la red. Por tanto, me preocupa más lo que vosotros hagáis en vuestra televisión pública que lo que haga una plataforma en la red. Me preocupa más como ciudadana y como periodista. De todas maneras, como vivimos en esta sociedad en la que las plataformas están ahí yo también creo que la gente tampoco es tonta y sabe muy bien quién le cuenta lo que le cuenta. No te he convencido nada, pero es que yo tampoco estoy convencida.
porque es un problema que es de difícil solución. Pero a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo más que en mi país la televisión pública son todos clones del gobierno, de mi gobierno. Entonces, me preocupa mucho menos que haya una plataforma de alguien que les aplaude hasta con las orejas. Me parece mucho más peligroso los que están en la televisión pública defendiendo sin ningún tipo de matiz y sin ningún sentido crítico lo que hace el gobierno actual o lo que hacía el gobierno anterior, o sea, porque aquí hay que dar a todos. Y normalmente en los medios de televisión públicos, no importa el gobierno, sea de derechas, sea de izquierdas, allí cada cual se lleva a sus amigos. Pero eso me preocupa más. Eso me preocupa más, el que haya alguien que monte un chiringuito en Internet. Visto desde la perspectiva mía, de mi experiencia en mi país, yo no tengo un conocimiento de la realidad en Costa Rica como para decir, oiga, están ustedes fatal y esto es peligrosísimo. Porque a lo mejor lo es, pero tú tienes ese conocimiento y yo no. Pero el poder siempre va a intentar colocar en lugares claves a las personas que están en sintonía con ellos, o pueden manipular o pueden comprar. Y da lo mismo que sean en medios reconocidos que en medios que surjan de repente. Lo van a intentar siempre. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Coto. Vea, ir a una librería y entrar a una librería y estar en los estantes de los libros más vendidos, siempre vamos a encontrar uno de Julia Navarro. Cuando yo me compré este libro, El niño que perdió la guerra, lo tomé de los estantes de los más vendidos. Es una escritora seguida por millones de personas. Eso sin duda. Usted nos ha dicho reiteradamente que se inspira de lo que usted ha vivido y de lo que usted conoce, digamos, y de toda su experiencia de vida y de lo que he conocido a través de ella. Pero Julia Navarro, ¿a quién sigue? ¿Quiénes son los escritores que usted más lee, ¿verdad? O usted más se inspira o los admira? ¿Y qué tipo de género es el que mueve a Julia Navarro? Bueno, yo soy una lectora compulsiva, por tanto, no tengo un autor ni un género. Yo leo poesía, leo ensayo, leo novela. Me fascina un autor como Coetzee, al que no entiendo nada y me tengo que leer los libros 2 veces para llegar a la conclusión de que sigo sin entender nada, pero me apasiona. Hay un escritor español que ha muerto recientemente, que me parece que es uno de los mejores escritores en lengua española y que le deberían haber dado el Nobel y desgraciadamente no se lo dieron, que era Javier Marías. Es decir, fíjate, te digo dos autores absolutamente distintos y distantes geográficamente, vitalmente, es decir, o sea, quiero decir que yo leo todo y por leer hasta leo física cuántica, lo he contado en alguna ocasión. Yo quería ser bailarina de ballet, no fui bailarina de ballet, luego quise ser física. Mi profesora de literatura me dijo, ¿dónde vas? Si has venido sacando, aprobando con 5 raspaos, a ti lo que se te da bien es escribir. Y bueno, eso me abrió los ojos a decir, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Voy a elegir una carrera que tenga que ver con la escritura. Pero la física me sigue entusiasmando y me compro libros de física, de los que no entiendo nada. Me pasa como con Coetzee. O sea, yo los leo, pongo muchísimo empeño y muchísima atención, pero mi conclusión es que sigo sin saber absolutamente nada. O sea, con eso te quiero contar que soy una lectora voraz, compulsiva y absolutamente heterodoxa. No me pongo límites. Los libros me llaman. Yo entro en una librería. Yo compro libros todas las semanas.
Todas las semanas, normalmente los sábados por la mañana, salgo con mi marido, siempre vamos a una exposición, a un museo y a comprar libros. Entonces, yo nunca sé lo que voy a comprar. La única pena que tengo es que ya, dado los años que tengo, no me voy a poder leer todos los libros que tengo en casa y que sigo comprando. Pero son los libros los que me llaman. No sé si a ustedes les pasa que a veces yo soy una compradora de impulso y tengo muchísimo interés también por lo que cuentan los jóvenes. Me interesa mucho entenderles, saber cómo piensan y por qué piensan lo que piensan. Compro muchos libros de autores jóvenes. Algunos son un auténtico descubrimiento, otros no me interesan nada, pero tampoco me interesan libros que a lo mejor escribe alguien de mi generación. Yo voy siempre como no sé, debo tener espíritu de exploradora y voy explorando, voy buscando sorprenderme. Y en estos momentos realmente hay, sobre todo hay muchos libros de mujeres. Las mujeres hace unos años logramos romper el techo en literatura porque ¿aquí hay algún crítico literario? Porque ya es lo único que me falta, ¿no? Bueno, un poco había una mirada un poco despectiva y paternalista hacia la literatura escrita por mujeres. Parecía que solamente podíamos escribir de flores y mariposas y que cualquier cosa que contáramos pues era una estupidez, ¿no? Yo creo que ese techo se ha roto en estos momentos. Cuando se hace el ranking de los libros más vendidos, no en España, sino en la mayor parte del mundo, y hay muchas mujeres que están en las primeras filas y me interesa mucho el ver qué cuentan esas autoras jóvenes y cuál es su visión de la realidad, cuáles son los mundos que crean. Insisto, no siempre logro que me interese. A veces no me interesan nada, pero también entiendo que es una cuestión generacional. Es decir, pero y muchas veces pido consejo a mi hijo, le digo, oye, ¿qué estás leyendo? Para que me descubra algún autor o autora de su generación que yo no conozco. Y a lo mejor lo leo y lo olvido inmediatamente. Pero yo creo que yo me moriré el día que deje de tener curiosidad. Ese día será que realmente estaré muerta. Mientras tanto voy explorando. Así que leo de todo, incluso lo que no entiendo. Gracias. ¿Una consulta más del público? Por allá. Ahí hay una mano y ahí hay otra mano. Señora Julia, es un placer. Me emocioné mucho cuando mi hija dijo que iba a venir. Entonces ella hizo todo lo imposible para que yo estuviera también aquí. Soy simple ama de casa. Mucho trabajo, por cierto. Lo que sí le quiero decir es, no una pregunta, sino felicitarla, porque es una persona sencilla, se ve que es una persona humilde. Han preguntado que cómo hacen para escribir un libro. No tengo ningún título para decir cómo, pero percibiendo su forma de ser, con lo que ha dicho, lo que han preguntado, creo que esta es una persona receptiva. Debido a su periodismo, ha captado, como dice usted, lo que es el dolor, la angustia, la desesperación, el vivir día a día de cada cosa. Eso lo ha plasmado en sus sentimientos y a través de eso ha causado que usted pueda escribir. El no sé es ese, para mí.
Su sencillez, su humildad me impresiona, la felicito y me alegra mucho que haya podido venir aquí. Solo una pequeña pregunta, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta compartir con su familia? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su flor favorita? Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y yo me sonrojo porque yo soy tímida, aunque no lo parezca, así que le agradezco lo que me ha dicho. ¿Qué me gusta hacer con mi familia? Estar con ellos. ¿Qué me gusta hacer? Leer, viajar y sobre todo me gusta escuchar a los demás. Escuchar es una fuente de aprendizaje. Yo creo que lo más importante que he aprendido en la vida ha sido escuchando. Y supongo que eso tiene que ver también con la profesión que comparto aquí con mis colegas, ¿no? Porque los periodistas tenemos que saber escuchar. O sea, a veces hay periodistas que tienen la tentación de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Yo prefiero escuchar, escuchar y escuchar. Y yo creo que escuchar se me da bien. Y las cosas que me gustan, qué color me gusta, pues me gustan todos. Es decir, a veces me cuesta mucho elegir, pero me gustan todos, pero me gustan sobre todo los colores luminosos, los colores que me alegran. Me gusta leer, me gusta viajar y sobre todo estar con la gente a la que quiero. Es decir, antes decía que lo que más me ha divertido en la vida es ejercer el periodismo y yo no me puedo explicar sin las personas a las que quiero, por tanto no me puedo explicar sin mis amigos, con tantas personas que me han acompañado en tantos tramos de mi vida y que son importantísimas para mí. Mi familia es importante, pero mis amigos también. Y allí, esa mano que había por allí. Vamos a permitir una preguntita más allá por allá. Buenas noches, doña Julia, y perdone que le diga doña Julia, mis papás me educaron a que las personas mayores hay que tenerles respeto. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Diana López Borge, soy abogada y también soy estudiante de periodismo. Apenas tengo 23 años, entonces me perdona y me disculpa si estoy haciendo una interpretación incorrecta de su obra, pero usted ha sido enfática hoy y también en otras entrevistas de dos puntos en específico. En primero, que su novela no es histórica, y segundo, que el periodismo para usted y la literatura han sido caminos paralelos y que no se cruzan. Y sin embargo, tengo este libro en mis manos, Una historia compartida. Una historia compartida. Claro. En este me parece que, por un lado, es una novela histórica porque usted se atreve... Es que eso no es una novela, es un ensayo. Ok. Y entonces, por otro lado, ya que esa interpretación está incorrecta de mi parte, la segunda es que usted también habla sobre un acontecimiento en su carrera periodística, que es el intento golpista en las Cortes Constituyentes españolas. ¿A qué se debe esta decisión de haber cruzado caminos de la literatura y del periodismo, ya que usted ha intentado mantenerlos al margen uno del otro? Y también quería saber, porque esta obra se aparta bastante de lo que ha sido su tradición literaria durante esos 21 años. Casi todas sus novelas tienen una línea muy parecida y sin embargo esta me parece que es sumamente diferente a las demás. Es que no es una novela. Es un experimento, entonces usted quiso tal vez explorar. Es un ensayo. Una historia compartida es un ensayo en el que yo lo que trato es de hablar de todas aquellas mujeres que a mí me han impactado. Mujeres que yo no he conocido. Son mujeres a las que las he conocido a través de mis lecturas. Entonces, como me han interesado y me han dejado una huella, yo he querido indagar sobre ellas, y para indagar sobre ellas he querido saber quiénes eran los hombres que habían formado parte de sus vidas, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus amantes, no sé, el portero de la casa, me daba lo mismo, pero quería saber quiénes eran los hombres que habían formado parte de sus vidas. ¿Por qué?
porque la historia siempre la han contado los hombres y han contado una historia de parte, como si nosotras no estuviéramos allí. Y entonces yo he querido contar una historia de mujeres que a mí me han impactado, pero incluyéndoles a ellos, porque me parece que no podía entenderlas sin saber quiénes habían sido esos hombres que habían formado parte de su vida. Y entonces yo lo que he dado es una opinión sobre esas mujeres, sobre cómo nos han contado en algunos casos unas historias sobre ellas que yo me he revelado. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la historia de la mitología griega y yo creo que la Odisea la he debido leer, yo no sé, 10, 15 veces. Y siempre me ha irritado mucho que nos contaran a Penélope como una señora que lo único que hacía era destejer y destejer. Y yo decía, no, eso no puede ser, a mí no me encaja. O sea, un tipo tan listo como Ulises, que se marcha a una guerra en aquella época, en que sabes cuándo te vas a marchar, pero no cuándo vas a volver, y deja su reino en manos de su esposa, es porque realmente sabe que ella es una mujer que tiene todas las cualidades que debe de tener un gobernante. Entonces yo lo que reinterpreto es el papel de Penélope. O cuando hablo de Cleopatra, siempre me ha irritado que nos hayan contado a Cleopatra como una señora que veía a un romano y se nos desmayaba de amor. Entonces, claro, porque mi conclusión es la contraria, una figura que me apasionaba, pero me apasionaba porque yo lo que veía en ella era una gran reina, una gobernante, que necesita las legiones de César primero y las legiones de Antonio después para seguir en el poder. Si además le gustaban, oye, mejor para ella. Pero el problema no es si le gustaba a César o no le gustaba a César. El problema es que ella, para mantenerse en el trono enfrente de su hermano, necesitaba las legiones de Roma. Entonces, yo lo que he hecho ha sido dar mi visión de esas mujeres que para mí han tenido un impacto, de esas y de otras muchas mujeres. Aparecen científicas, aparecen historiadoras, filósofas y monjas, aparecen muchas monjas. Hay algunas personas que me dicen, oiga, ¿y por qué monjas? Pues porque leyendo un día a Octavio Paz, leí una frase de él que me impactó. Él decía que Sor Juana Inés de la Cruz se había metido monja para poder pensar. Y aquello me produjo tal shock que yo dije, pues es que tiene razón. Es decir, seguramente muchas mujeres, naturalmente eran mujeres siempre de un estatus social muy concreto, que optaron por meterse en el convento para no tener que casarse, no tener que tener hijos, no tener que soportar la vida familiar y por tanto aquello me dio la pista para empezar a indagar en la historia de algunas mujeres notables que se hicieron monjas para poder pensar, para poder escribir, para poder investigar. Entonces, esto es un ensayo, o sea, eso no es una novela, te pongas como te pongas, ahí sí que no te voy a dar la razón. Es un ensayo muy personal y es un ensayo sobre mujeres, pero que está lleno de hombres. Porque no podría, por eso se llama una historia compartida. Porque si no yo caería en lo mismo que han caído ellos, que han contado la historia relegándonos a una nota a pie de página. Entonces, la historia no es completa si no estamos todos para bien y para mal. Nada. Le pido al público un caluroso aplauso para doña Julia Navarro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a la presidenta, muchas gracias a Isabel, un poco huesudo de roer, ¿eh? No me lo has hecho fácil, pero bueno, lo he pasado muy bien
estoy abrumada porque yo no he encontrado nunca tantos periodistas que sean tantas cosas, excepto en Costa Rica, así que yo creo que tienen ustedes que estar muy contentos o sus conciudadanos, porque aquí hay un nivelazo que me voy abrumada, pero se lo agradezco que me hayan escuchado y que hayan compartido, me hayan dejado compartir esta tarde con ustedes. Viera que yo le hice una pregunta ahora cuando usted estaba ahí, pero no quiero salir de aquí sin hacérsela. A ver. Pero es muy sencillo. Ya decía yo que esto no iba a ser fácil. A ver, doña Isabel. Cuando se termina de leer El niño que perdió la guerra, después de haber producido en mí esa cantidad de emociones que la responsabilizo de esa cantidad de emociones. Y asumo la responsabilidad. Vergüenza, dolor, desengaño, de todo. Es que realmente en esa novela hay de todo. A mí me dolió que pero no lo cuente. Pablo. Lucía y Pablo no se encontraran y que Pablo que no lo cuente y que Pablo no se encontrara con sus abuelos, que no Isabel. Bueno, es que entonces habría sido un pastel en vez de una historia que hubiese podido ser real. Entonces, a mí no me habría resultado verosímil y, por tanto, aquí no se encuentra nadie con nadie. Pero para mí el valor de esta novela es hacer una reflexión sobre los temas que son recurrentes en mis libros, como es lo que significan los totalitarismos, lo que significa la lucha por la libertad, lo que significa el poder de la cultura, lo que significa el desarraigo, el problema migratorio que lleva a tantas personas a tener que ir a otros lugares y ir diluyendo su identidad para poder integrarse en determinadas sociedades. Eso es lo que está presente en esta novela. Ahora, que Lucía y Pablo no se encuentren, me da lo mismo. Y ya no les contamos más. No, claro. María Isabel es nuestra fiscal. Así como la ven, es con nosotros. Sí. Y de dura en la junta directiva. Por suerte, María Isabel realmente es una persona que no se queda sin decir lo que piensa, y yo creo que ha sido, sin duda, y lo estábamos diciendo ahora Juan Ramón, la mejor conductora que pudimos tener para Julia hoy. Ahora, esto de los colegas, que se lo ponen difícil a los colegas, lo habéis demostrado con creces, ¿eh? No me lo habéis puesto nada fácil. Bueno, pues en este momento la presidenta de Junta Directiva de Colper, de Nancy Noguera Calderón, le va a hacer entrega a Julia. Me tomo la libertad que usted nos ha ofrecido de llamarle Julia, de un certificado de reconocimiento por brindarnos todo su conocimiento y experiencia el día de hoy, por compartir. Junto con doña María Isabel, se ponen de pie para recibir el... Bueno, Julia Navarro Fernández, ahí está su segundo apellido. No. Un aplauso, por favor. La despedimos con un fuerte aplauso a Julia Navarro, que nos acompañó en esta hermosísima noche que tristemente llega a su fin, ¿verdad? La parte de conversatorio.